momento del segmento Lecturas de Verano. Y hoy voy a decir a ver quién empieza, porque siempre me dicen que empiece yo, pero ahora puedo decir yo quién empieza. A ver que empiece Pame, porque Pame nunca comienza el segmento, así que si está ahí lista Pame, si quiere que empiece ella, que trajo un género de poesía para recomendarnos hoy, así que... Sí, buenos días. Sí, hoy traje un libro que se llama Rimas, leyendas y cartas desde mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien. Gustavo Adolfo Bécquer, como lo conocemos, es escritor, periodista. Nació en España, en Sevilla, y su verdadero nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. La mayoría de su obra se la conoce después él de fallecido y salió publicado en muchos diarios del momento y muchas publicaciones, como en ese momento era El Contemporáneo, el Museo Universal, la Ilustración de Madrid, entre otros. ¿Qué es lo que viene a aportar Gustavo Adolfo Bécquer? Él es un escritor del romanticismo, del postromanticismo, que ya hablamos de un libro. ¿De qué se trata el libro, no? Encontramos el romanticismo a flor de piel en este libro. El amor, el desamor en sus rimas. Eso es lo atrapante del libro y que es de fácil lectura. Es un libro de poesía que uno puede empezar a leer desde el principio hasta el final. Lo puede abrir a la mitad del libro, también leer algunas de sus rimas, ¿no? Y también trata de la figura del poeta. O sea, él se analiza a sí mismo y ve cómo es la figura del poeta en esa época. Las cartas desde mi celda fueron escritas desde el monasterio de Veruela en Monchaco, que es donde él estuvo un tiempo en ese monasterio. Sí. Bueno, toda la obra de Bécquer fue tomada después por distintos autores que se inspiraron en él, como Rubén Darío, otro gran poeta. Bueno, yo lo que les traje es un pedacito de una rima que quiero leerles, que es muy recomendable este libro. Ahí está. Ahí les voy a leer Ahí la está rima. Pame buscando Estoy la buscando rima. acá la rima. Que para comentar a los rima? oyentes, el libro de Pame está, necesito tratarlo con cuidado, porque también es una edición que cuesta mucho conseguirla. Sí, es una edición que cuesta mucho conseguirla, es muy antigua. Yo la conseguí buscándola mucho y la encontré, así que para mí genial, fue genial porque son los libros que más me gusta, por eso lo recomiendo. Bueno, la rima es la 79, porque va con números romanos cada rima, y se llama Amor Eterno. Dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Muy intenso, muy intenso. Él dice, ¿no?, en su libro, dice, yo quisiera que mis versos fueran con palabras que fuesen a un tiempo suspiros, risas, colores y notas. Esto es lo que denotamos en su poesía, ¿no? Sí. La imaginación, todos sus colores, ¿no? Sí. Va en distintos estadios las rimas, donde nos podemos encontrar distintos sentimientos que por los que pasa el poeta. De hecho, él también le dedica un poema a su actual esposa en ese momento, que se llama ella, ahí se buscó el nombre, se llama A Elisa. Les voy a leer un pedacito. Dice: para que los leas con tus ojos grises, para que los cantes con tu clara voz, para que llenen de emoción tu pecho, hice mis versos yo. Y así sigue, que es hermoso ese poema, también es muy lindo. Es el poema 92. El poema 92 en números romanos. Sí. Volvemos a repetir entonces el libro. El libro que recomiendo es Rimas, leyendas y cartas desde mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora tenemos la recomendación de otro de ustedes, que se vinieron con otro género distinto. Sí, totalmente distinto. Para los que les gusta, bueno, ya lo va a estar adelantando él. ¿Qué libro trajiste hoy? Bueno, yo en mi caso traje La política, de Aristóteles. Bien. Es un libro que seguramente muchos lo han leído o lo tendrán en sus casas, algunos no, quizás también puede ser. No, es un libro que es la continuidad. Yo había traído La República de Platón. Bueno, para comentarles un poquito, Platón fue el maestro de Aristóteles. Aristóteles estuvo a casi 20 años en la escuela platónica,
¿no? Hasta la muerte de Platón, o sea que es un discípulo de él, así como Platón fue de Sócrates, digo, cada uno tiene su propio maestro. Y Aristóteles lo que se plantea en la política la escribe después de terminar su libro de la ética nicomaquea, como él lo decía, ¿no? Él decía que toda su investigación sobre la ética culmina en la política. ¿No? Que la política es, digamos, la manera, es la manera de poder tener una vida digamos, en lo que era la polis, ¿no? Porque justamente es la política, pero su significado, digamos, el título, lo que significa el título de la política para Aristóteles es las cosas referentes a la polis. Como que todo lo que sucede en la polis, en esa ciudad metropolitana, en esa ciudad de una sociedad muy grande donde las personas son consideradas ciudadanos y demás, bueno, la política era necesaria para Aristóteles. Pero bueno, él empieza a hablar en este libro sobre, primero, la continuidad de la República de Platón, de cómo se conforma la República y después la división de poderes. Pero hace un gran análisis sobre justamente de qué manera se tiene que organizar la sociedad y sobre todo en este caso las polis, que era lo que la manera en que él veía en este caso. Y también, bueno, hace un esquema sobre justamente las formas de gobierno, ya sea constitucionales, gobiernos constitucionales, democracias, oligarquías, tiranías, digamos. Las diferencias bien que hoy las conocemos todos, pero digo, imagínense que la política son escritos muy antiguos y él ya pensaba en la política de esta manera, ¿no? Por eso a veces cuando uno piensa que algo es novedoso y uno se pone a leer un poquito a estos filósofos y se da cuenta que no, que eso ellos ya lo pensaban en esa época. Claro. O sea, imagínate la cabeza que tendrían, que ya se imaginaban también una vida en sociedad, en países me imagino que ni siquiera se imaginaban ellos la idea de países, pero bueno, sí la idea de polis, de ciudad y de cómo vivir en sociedad. Así que bueno, es un libro que no es difícil lectura, pero quizás ahí te tenés que dar tu tiempito para poder leer. Y pensarlo y releerlo también. Sí, exacto, pero no es difícil, la verdad que te va llevando y te va explicando también un poco, qué sé yo, los distintos poderes del Estado, también algunas cuestiones en contexto histórico también, así que bueno, yo traje la política de Aristóteles, que es la continuidad de lo que ya venía trayendo, de Maquiavelo también el príncipe, digo, y todavía faltan varios, porque continúan con esta idea, ya los próximos libros de filosofía que pueda llegar a traer voy a intercalar, para no traer siempre lo mismo, pero sí, como ya hablamos acá de la República, ya hablamos de la política, que es la organización política del Estado, los próximos tienen que ver ya con la idea de ese famoso, y ya voy a decir el nombre, ¿no? Contrato social que tenemos como sociedad nosotros, que implícitamente, por ser parte de la sociedad, ya firmamos un contrato. Implícitamente. Ya por ser parte de la sociedad ya sabemos que estas cosas hay que hacer. Y estas no. Y estas no. Y digo, y eso es implícito, porque no hay nadie, no es que nacemos y nos hacen firmar algo. No, es algo implícito que es natural del ser humano, que vive en sociedad, ¿no? Porque también está la diferenciación del ser humano que vivía, digamos, el salvaje, ¿no? Que vivía, que no tenía reglas y demás. Nosotros en sociedad tenemos reglas y bueno, ese es el contrato y la organización que se va a ver en los siguientes libros de filosofía. Entonces volvemos a repetir el título. La política de Aristóteles es la recomendación. Y ahí la mostraron por la camerita. Y en mi caso traje una novela de ciencia ficción que últimamente estuve trayendo novelas que fueron adaptadas también al cine, ¿no? Para mezclar lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y traje la saga de Maze Runner, no sé si la conocen. Correr o morir es el primer libro del autor James Dashner, que es un autor joven, 50 años tiene. Se dedica él a escribir, los pongo un poco en contexto, él se dedica a escribir género de fantasía o ciencia ficción. Suelen ser novelas juveniles, pero en este caso, por ejemplo, si bien se titula, digamos, lo que tiene que ver con el género, bueno, novela juvenil, la verdad que trata entre líneas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, con el abandono, con el tema también, tiene un poco de romance también, pero si te gusta la ciencia ficción pura, tenés que leer sí o sí lo que es la saga de
Maze Runner, están bien, en mi parecer están bien adaptados los libros. Llegan en cuanto a la esencia de los personajes, se logran sin ningún problema en lo que tiene que ver en las películas. Así que tranquilamente lo pueden ver. Obvio que siempre están las opiniones divididas. Exacto, sí. Cuando es con una película están las opiniones divididas. Pero para las que nos están escuchando, les voy a leer lo que tiene que ver, bueno, la sinopsis, para que se enganchen. O bueno, si les interesa lo que tiene que ver la ciencia ficción, para que la puedan leer también. Imagínate vos que nos estás escuchando, ¿no? Que te despertás dentro de un oscuro elevador en movimiento. Lo único que Thomas, el protagonista, logra recordar es su nombre. No sabe quién es, tampoco hasta dónde va, pero no está solo. Cuando la caja llega a su destino, las puertas se abren y se ve rodeado por un grupo de jóvenes. Bienvenido al área, novato. El área es un espacio abierto cercado por muros gigantescos. Al igual que Thomas, ninguno de ellos sabe cómo ha llegado allí ni por qué. De lo que están seguros es de que cada mañana la puerta de piedra del laberinto en el que se rodean se abre y por la noche se cierran, y cada 30 días alguien nuevo es entregado por el elevador. Un hecho altera de forma radical la rutina del lugar. Llega una chica, la primera enviada al área, y más sorprendente todavía es el mensaje que trae. Thomas será más importante de lo que imagina, pero para eso deberá descubrir los sombríos secretos guardados de su mente, y por alguna razón sabe que para lograrlo debe correr. Correr será la clave o morirá. Es un thriller, bueno, él a veces, el autor, ha escrito también thrillers psicológicos y de acción también, y en cuanto a Correr o Morir se nota porque mezcla todo lo que tiene que ver con la psicología de los personajes y pone un poco de lo que tiene que ver con el terror en el medio por, bueno, distintos personajes que van apareciendo. Así que si les gusta todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, tienen que leer Correr o Morir, tienen que leer la saga. Es una saga larga, esta es la primera entrega que es Correr o Morir, después está Prueba de Fuego, que es el segundo, La Cura Mortal, el tercero, después está El Comienzo, que es como una precuela, que es Virus Letal, y Expedientes Secretos, que es un libro muy cortito, pero te cuenta a detalle la vida de cada personaje antes de ingresar al laberinto, que es el área, ¿no? Así que si les gusta lo que tiene que ver la ciencia ficción, tienen que leer Correr o Morir, y obvio, si quieren ver el libro pasado a lo que es audiovisual, ver las películas también, que o bien están adaptadas lo que es propiamente la trilogía, no la saga, que están Correr o Morir, Prueba de Fuego y La Cura Mortal. Ahí está, ¿no? Es tan bueno entonces la diferencia de géneros que trajimos hoy. Sí, un variadito, una media ensalada de fruta. Exacto, y bueno, y también, ¿por qué no? Que los oyentes nos puedan brindar también alguna recomendación. Ya no sé en qué edición vamos ya de Lecturas de Verano, porque arrancamos en enero. Arrancamos en enero. Entonces ya debe ser como la sexta vez, la sexta edición de estas Lecturas de Verano, que estuvimos con una variedad bastante de libros distintos. Ya nos podríamos armar una biblioteca. Claro, una librería. Claro, y encima muy diferente también entre nosotros, tipo nuestros sectores, el sector... Sí, o sea, a mí me siguen diciendo que se nota claramente las personalidades de cada uno a la hora de elegir el libro para traer. Porque encima son libros que nosotros tenemos, que hemos leído, casas, por lo tanto, claro, eso marca, porque uno compra y lee libros que le gusta, ¿no? Entonces se orienta todo por el mismo lado. La semana que viene voy a traer si traigo un cómic. Ah, mira, algo novedoso también. Algo así, ahí. Porque hasta ahora no incursionamos en el cómic. Claro, no. Y marcó también una época muy interesante de la Argentina, en la lectura de cómics. Yo creo que todavía sigue estando, pero quizás no tan presente como antes, que bueno, no sé, uno se pone a pensar en el Eternauta. Sí, el Eternauta que lo trajo Pame, Mafalda, digo, hay un montón de historietas argentinas muy importantes, muy interesantes también. Sí, y bueno, y ahora quizás uno relaciona lo que es el cómic con también, volvemos al audiovisual, con las adaptaciones cinematográficas de lo que tienen que ver las películas de superhéroes. Exacto. Pero bueno, les tiro ahí, veremos qué cómic voy a traer. Para vos que nos estás escuchando, te vuelvo a recordar la temperatura actual que hace aquí en nuestra ciudad, porque... Paciencia, porque pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana, 31 grados 2. No, ¿y cuánto vamos a llegar? ¿40 es hoy? Es un montón, noche, chicos, pero que no, por favor. 37% la humedad, bajó un poquito. La máxima pronosticada para hoy es de 35, seguramente lleguemos. Para mañana miércoles, te vuelvo a recordar, mínima de 24 grados, una máxima de 35,
chaparrones durante toda la mañana, se pronostican chaparrones, y para la tarde tormentas aisladas, así que atención, por las dudas lleva el paraguas en la mochila. Pero, se vienen lluvias, pero no quiere decir que baje la temperatura, porque para el jueves mínima de 23 y una máxima de 33 grados. Algo nublado durante todo el día, te voy a ir adelantando. Y después te voy a contar el fin de semana para que ya vayas planificando también. Seguinos en las redes sociales, Radio Municipal FB en Facebook e Instagram, en Twitter, @RadioMuniFB, 11 68 98 75 92, nuestro WhatsApp. No te despegues de esto que es el magazine cerca tuyo. La radio